Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este acto. Por supuesto, gracias a don Feliciano Barrios, secretario de esta casa, que nos acoge con tan gentil hospitalidad. Corporación a la que me honro pertenecer como académico correspondiente y también, obviamente, gracias a la Fundación Ibercaja, patrocinadora de este ciclo de conferencias, a la que me siento también por muchos motivos vinculado, empezando por mi propia condición de aragonés, que posiblemente alguno de ustedes ya conoce. Me propongo abordar en mi intervención el decisivo papel que tuvieron las mujeres en el desarrollo de un episodio crucial de la Guerra de la Independencia, una guerra que produjo en España una conmoción patriótica sin precedentes. Me refiero a los crueles asedios sufridos por la ciudad de Zaragoza al comienzo de la Guerra de la Independencia en 1808 y en 1809, asedios que han pasado a la historiografía y son comúnmente conocidos como los sitios. Zaragoza era una plaza clave para controlar todo el Valle del Ebro, garantizar las comunicaciones con el noreste y el abastecimiento de las tropas en Cataluña. Por ello, tras la sublevación de sus habitantes el 24 de mayo de 1808, como consecuencia de los acontecimientos que se habían producido en la capital del reino, en Madrid, el día 2 de mayo de ese mismo año, Napoleón envió a sus tropas para restablecer el control de la ciudad. Aunque los franceses eran muy superiores en número, armas y equipamiento, Zaragoza, como enseguida veremos, resistió heroicamente. Los sitios de Zaragoza representan un hito fundador tanto de la conciencia aragonesa como del nacionalismo español contemporáneo. Ciertamente, la Guerra de la Independencia, como esfuerzo colectivo de resistencia ante el empuje napoleónico, desempeñó un papel muy relevante en la cristalización de las bases fundacionales de la nación española, contribuyendo a reforzar los pilares ideológicos e identitarios sobre los que se construiría el Estado liberal y sirviendo también de detonante al proceso emancipador de los territorios de ultramar, hasta el punto de que la Guerra de la Independencia se ha considerado por cierta historiografía como la cuna o el inicio del moderno nacionalismo español, lo que no empece, obviamente, para que se pueda sostener al mismo tiempo que la idea de una única entidad hispana sea muy anterior en el tiempo y se gestase en los núcleos cristianos de la Reconquista, donde la invasión árabe no consiguió penetrar. Pero este es un debate, el de la aparición de España como nación, que desborda con mucho los límites de esta conferencia. Además, el enfrentamiento con las tropas napoleónicas propició la participación femenina en un ámbito muy distinto al doméstico o privado en el que tradicionalmente estaban recluidas las mujeres. La mujer aragonesa, por tanto, como alegoría y símbolo del patriotismo nacional y del heroísmo en la lucha contra el ejército francés. Alegoría y símbolo que han alcanzado la categoría de mito en el imaginario colectivo y en la mentalidad popular, no solo en Aragón, sino también en el resto de España y me atrevería a decir que en el resto del mundo. Quisiera dejar constancia desde un principio de las principales fuentes de las que me he servido para preparar esta intervención. Sobre la actuación desarrollada por las mujeres en los sitios, cabe destacar las investigaciones llevadas a cabo por la escritora Nuria Marín Arruego. Su libro Mujeres, los sitios de Zaragoza pretende hacer justicia a las heroínas, unas célebres, otras anónimas, que defendieron con valentía y coraje la capital aragonesa. Mujeres que entregaron o arriesgaron sus vidas escribiendo una de las páginas más conmovedoras de la historia de España. Son también de resaltar los artículos de Ana María Rueda, catedrática de la Universidad de Kentucky, sobre las implicaciones de la guerra y la participación femenina en los sitios, de María Ángeles Ayala, de la Universidad de Alicante, acerca del comportamiento de las mujeres durante la Guerra de la Independencia, a partir de la lectura y estudio de las 10 primeras novelas que configuran la primera parte de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, y de Elena Fernández García con los títulos Transgresión total y transgresión parcial en las defensoras de la patria y Heroínas de cine, ambos con especial referencia a los tipos femeninos de los sitios. A estos trabajos hay que añadir Españolas en la guerra de 1808, Heroínas recordadas, de María Cruz Romeo, y el libro Heroínas y patriotas, Mujeres de 1808, coordinado por Irene Castells, Gloria Espigado y la misma María Cruz Romeo, dos de cuyos capítulos están dedicados íntegramente a las mujeres aragonesas. Estas publicaciones pueden encuadrarse dentro de la llamada teoría del género, aplicada al contexto de la Guerra de la Independencia. Por su parte, la historiadora María Pilar Queral del Hierro es autora de un valioso estudio de síntesis
sobre Agustina de Aragón, la más popular de las heroínas en la guerra contra el francés, y el profesor Francisco Ramiro Moya, de un trabajo de enorme interés, la participación femenina en los sitios de Zaragoza, la percepción del mando militar y el interés del poder político. Quiero agradecer asimismo la amable ayuda prestada por mi admirado Guillermo Fatás, catedrático aragonés y sabio de tantas cosas, facilitándome el texto e ilustraciones de una conferencia que pronunció en la Academia General Militar con motivo de las celebraciones el año 2008 del segundo centenario de los sitios. Finalmente, es de justicia resaltar la benemérita actividad de conjunto desplegada por la Asociación Cultural Los Sitios, fundada en 1986, en cuya página web pueden consultar a ustedes algunos estupendos artículos sobre la participación femenina en los 2 sitios de Zaragoza contra el ejército de Napoleón. Para exponer con cierta sistemática el objeto de esta conferencia, voy a realizar algunas consideraciones generales sobre el papel de las mujeres en los sitios de Zaragoza, el tipo de acciones en las que tomaron parte, sus oportunidades para salir del anonimato y su sufrimiento durante y después de la contienda, destacando los rasgos más comunes a todas ellas. Me voy a servir de diferentes testimonios y opiniones, algunos de ellos coetáneos a los hechos que protagonizaron, que de una forma u otra reflejan su activa participación en los mismos. En la imposibilidad material de abordar la trayectoria vital de todas y cada una de estas heroínas, al final aludiré escuetamente a las más renombradas. Como he dicho, la ciudad de Zaragoza ofreció una feroz resistencia ante los franceses durante los 2 asedios que padeció al comienzo de la Guerra de la Independencia. Su lucha contra un enemigo muy superior en número y mejor pertrechado serviría de acicate a la hora de plantar cara al avance de las huestes napoleónicas en otros puntos de la península. Pero antes de seguir con mi exposición, hagamos una sinopsis de lo acontecido en los 2 sitios. Primer sitio. A mediodía del 15 de junio de 1808, las tropas francesas mandadas por el general Lefebvre llegaban a las puertas de Zaragoza como parte de la empresa imperial europea concebida por Napoleón. Lo hicieron tras haber derrotado a las fuerzas españolas que habían intentado detener su avance en Tudela, Mayén y Alagón. Con la ocupación de la capital aragonesa pretendían establecer su base de operaciones para la conquista de todo el Valle del Ebro y del Levante español. Al mismo tiempo, el general José de Palafox, a quien el pueblo hacía pocas semanas había encumbrado al frente de las instituciones aragonesas, abandonaba la ciudad para reclutar más hombres con la idea de plantar batalla en mejores condiciones. Aquí tienen un soberbio retrato del general, obra de don Francisco de Goya. Zaragoza no disponía de fuerzas regulares. Los defensores eran en gran medida los propios vecinos, que carecían de entrenamiento, y cientos de campesinos mal organizados que confluyeron a la capital desde todos los rincones del viejo reino. En estas circunstancias, las posibilidades de defender con éxito Zaragoza eran, comprenderán ustedes, muy escasas. Los franceses se lanzaron sobre la ciudad atacando por 3 puertas: la del Portillo, la del Carmen y la de Santa Engracia. Las descargas de artillería francesa abrieron diversas brechas en los muros existentes entre las puertas del Carmen y del Portillo, y por ellas se introdujo la infantería francesa. Un intenso fuego les recibió desde la ciudad, tanto de artillería como de fusilería. Después de una larga tarde de lucha, el primer asalto francés fue rechazado. Solo un escuadrón de caballería, integrado por los temibles jinetes polacos, logró romper la línea y adentrarse profundamente en la ciudad. Fueron finalmente vencidos por un grupo de mujeres zaragozanas armadas con piedras y cuchillos en la plaza del Portillo. Los descabalgaron y los degollaron. Ninguno de aquellos soldados salió de la ciudad con vida. El jurista e historiador Agustín Alcaide, que vivió personalmente los sitios, describió la jornada de este modo. La calle del Carmen estaba cubierta de gente, la mayor parte armada. En aquella masa había muchas mujeres, ancianos y muchachos. Unos tomaban los heridos sobre sus hombros y otros, especialmente las mujeres, trepaban hasta el cañón a dar de beber a los artilleros. Se asistía a una nueva forma de guerra en la que la población civil tendría un protagonismo muy especial. El 2 de julio regresó Palafox para retomar el mando de la ciudad. Rodeado por una junta de notables de su confianza, se aprestó a dirigir la gobernabilidad y defensa militar de Zaragoza, supervisar su abastecimiento y velar por la moral de sus habitantes en trance tan difícil.
La llegada se produce justo a tiempo, pues ese mismo día los franceses lanzan otro ataque general sobre las puertas de Sancho y del Portillo al oeste de la ciudad. En la última, una mujer llamada Agustina Zaragoza, que ha pasado a la historia con el nombre de Agustina de Aragón, dispara un cañón de gran calibre cuyos artilleros yacían muertos. El disparo pone en fuga a la avanzada francesa y permite conservar la posición. Se libran también combates en la Puerta del Carmen y en la de Santa Engracia, además de en el convento de San José, pues los conventos que bordean las tapias son puntos fuertes en la línea de defensa de la ciudad. No sé si conocen a ustedes, alguno de ustedes supongo conocerá la ciudad de Zaragoza. Esta es un croquis o plano de la ciudad en el mismo momento de los sitios. Aquí tenemos la Puerta de Santa Engracia, que no existe. Esta es la basílica, que sigue en pie. Esta es la zona llamada Huerta de Santa Engracia, donde precisamente con motivo del primer centenario de los sitios se levantaron algunos edificios que todavía se mantienen. Esta es la Puerta del Carmen, que sí que se mantiene como vestigio de estos trágicos sucesos. Esto sería el perímetro de la ciudad por este lado. Y aquí tenemos ya la Puerta del Portillo, que fue escenario de este acontecimiento del Agustina de Aragón, y aquí la Puerta de Sancho. Para que se sitúen, aquí estaría el Templo del Pilar y esto sería la Ribera del Ebro. Esto es el Coso, el plano está lógicamente cortado, y aquí la Puerta del Ángel y el resto de la muralla de la ciudad. A pesar de esta nueva ofensiva, como digo, sobre los numéricamente inferiores defensores, los franceses fueron rechazados. Aquí hay una estampa y una cromolitografía, de alguna manera describiendo el gesto de Agustina de Aragón. Y este es un cañón exactamente igual, del mismo calibre que el que fue disparado por Agustina. Durante el mes de julio, los franceses continuaron sus ataques, efectuando un asalto general el 4 de agosto. Palafox, no confiando que la ciudad pudiera resistir, dejó el mando al brigadier Antonio Torres y marchó en busca de refuerzos y víveres que consiguieron entrar en la ciudad el día siguiente. Las noticias de la derrota francesa en Bailén, con la consecuente inflexión de los acontecimientos bélicos, determinarán la retirada de los franceses. Al amparo de la oscuridad de la noche del 13 al 14 de agosto y cumpliendo órdenes emanadas del propio José I, los franceses abandonaron la ciudad tras volar por medio de una mina el monasterio de Santa Engracia, voladura que en un incalificable acto de barbarie hizo perecer bajo sus escombros a los locos y dementes que tras la destrucción del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia vagaban por las calles zaragozanas y habían sido recogidos en el cenobio. El primer sitio de Zaragoza había finalizado. La continua llegada de auxilios del exterior y el hecho de que el cerco de la ciudad nunca llegara a ser completo resultaron decisivos para que los franceses tuvieran que finalmente replegarse y abandonar la ciudad. Los zaragozanos habían sido protagonistas de un acontecimiento inédito. El ejército regular francés, triunfador en los más renombrados campos de batalla europeos, había sido rechazado por un heterogéneo grupo de combatientes, mayoritariamente civiles, entre los cuales habían desempeñado las mujeres un lugar muy destacado. Segundo sitio. Conociendo que los franceses volverían sobre Zaragoza, la ciudad se reorganizó. Se realizaron diversas obras de fortificación, se construyeron baterías y se pusieron en estado de defensa varios conventos extramuros. El segundo sitio comenzó el 21 de diciembre. El ejército francés, consciente de la importancia estratégica de Zaragoza, regresó con numerosas tropas, sumando más de 35.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, mandadas esta vez por el mariscal Lannes, y trató de tomar el Canal Imperial, así como los barrios exteriores de Raval y Torrero. La ciudad estaba ahora más preparada. Numerosos voluntarios habían acudido a defenderla. A pesar de ser informado de la capitulación de Madrid frente al ejército imperial, Palafox se niega a negociar una rendición. Las tropas francesas logran ciertos avances, pero la resistencia era muy enconada y los defensores retuvieron sus posiciones. Tras casi un mes de ataques y contraataques, el 15 de enero caía el reducto del Pilar, último de los fortines extramuros del perímetro zaragozano. La resistencia casa por casa obligaba a los franceses a volar los edificios uno a uno, retrasando su avance y sufriendo numerosas bajas. Esta lucha impresionó vivamente a los imperiales. El mariscal Lannes llegó a expresar en una carta al emperador lo siguiente: «Majestad, nunca he visto encarnizamiento igual al que nuestros enemigos
al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 puntos distintos y llueven sobre ellas las bombas a centenares. Pero nada basta para intimidar a sus defensores. Esto es terrible. La victoria da pena. El tifus y el hambre se apoderan de Zaragoza, matando de 400 a 500 personas al día, aumentando las dificultades del asedio. Palafox mantuvo su respuesta de guerra y cuchillo a la rendición, pero él mismo enfermó gravemente, precisando guardar cama, y fue sustituido por Sanmar, militar de origen belga, al servicio de España. Este, de acuerdo con la Junta de Defensa local, decidió rendir la exhausta ciudad, incapaz ya de seguir luchando. Finalmente, el 20 de febrero de 1809, los representantes del pueblo zaragozano firmaron una honrosa capitulación, epílogo trágico de la gesta de los sitios. Al día siguiente, los franceses pudieron comprobar la verdadera dimensión del sufrimiento que habían soportado los zaragozanos durante los 2 meses interminables que había durado el segundo sitio. La ciudad estaba completamente destruida por la necesidad de minar las casas ante la resistencia de los defensores. Entre sus muros habían muerto más de 50.000 personas, tantas como en tiempos de paz figuraban en el padrón de Zaragoza. El aire era infecto. Ruinas y cadáveres envueltos en el humo de los incendios era lo único que quedaba de la ciudad, que unos cuantos meses antes había proclamado a los 4 vientos el orgullo de haber hecho frente, con éxito durante el primer sitio, al ejército más importante y laureado de Europa. La capitulación de la ciudad ocasionó un hundimiento social completo. Tras la caída de Zaragoza por orden de la Junta Central, se creó en tierras turolenses la Junta de Aragón y parte de Castilla, curioso nombre, que trató de mantener contra todas las adversidades una autoridad en suelo aragonés, sirviendo de puente con las instituciones patrióticas que operaban en otros puntos de la península. Bueno, en este cuadro pueden ustedes, en fin, recoge con mucho dramatismo, digamos, el desfile, entre comillas, de la población zaragozana después de la capitulación frente a los soldados franceses. Puede reconocerse aquí a Agustina de Aragón con su hijo en brazos, camino de Francia, entre la cuerda de prisioneros entre los que iba, por cierto, Valentín Ferraz, un jovencísimo Valentín Ferraz, que tuvo su bautismo de fuego precisamente en el segundo sitio de Zaragoza y que con el transcurso del tiempo sería uno de los 2 únicos presidentes del gobierno que ha dado Aragón en la historia. Las tropas francesas permanecerían en Zaragoza hasta el 2 de agosto de 1813, cuando se rendía el último reducto del Palacio de la Aljafería al comandante español Francisco Espocimina. Una de las características más notables de la lucha en los 2 sitios fue la implicación del conjunto de la población en el empeño por detener al enemigo y dificultar su entrada en la capital. En este esfuerzo colectivo, la participación femenina desempeñó un lugar muy destacado. Una presencia, la de estas mujeres, muy cercana físicamente a los lugares de combate, que ya desde los primeros momentos fue documentada por testigos presenciales de los hechos. Esta actividad militante de las mujeres en la lucha contra las tropas napoleónicas supondrá una transgresión de las normas de comportamiento vigentes en la sociedad de la época, que reducía su presencia al espacio doméstico familiar como madres y esposas. Marion Roeder, profesor de la Universidad de Málaga, ha escrito: tradicionalmente, la reprobación colectiva de las mujeres españolas había estado relacionada con una protesta por cuestiones de escasez, de subida de precios o por el empeoramiento de las condiciones de vida. Pero a partir de la ocupación francesa, las féminas se movilizarán también bajo una nueva consigna: religión, rey y patria. Efectivamente, desde fechas tempranas, la prensa, los documentos oficiales, los manifiestos, las proclamas, la literatura, las representaciones plásticas y la historiografía en general reflejaron los durísimos acontecimientos de los sitios al tiempo que modulaban una nueva idea de nación y se hacían eco de las gestas femeninas. Décadas más tarde se sucederían otros importantes testimonios en forma de obras teatrales, musicales, monumentos y esculturas y finalmente el cine. Lo cierto es que la exaltación nacional y patriótica que sucedió a la Guerra de la Independencia propiciaría la visibilidad, al menos en el plano simbólico, de las mujeres aragonesas.
Entre estos testimonios destacan en primer lugar, por su proximidad con los hechos, los grabados de Juan Gálvez y Fernando Brambila en las ruinas de Zaragoza, y especialmente los de Francisco de Goya en su serie Desastres de la guerra. Dichas estampas constituyen un auténtico reportaje de guerra y propaganda que conoció una enorme difusión gracias al cuidado, a la maestría técnica y a la calidad artística con que fueron impresas. La representación de mujeres armadas con picas y cuchillos que luchan con arrojo contra los soldados franceses se difundió a través de estos grabados que pronto tuvieron una gran aceptación y cuyo sentido épico y tono reivindicativo eran evidentes. José de Palafox, que, como hemos señalado, ante el imparable avance de los franceses hacia Zaragoza, había asumido todos los poderes políticos y militares de la ciudad y del Reino de Aragón, sin que nadie pusiera impedimento alguno, encargó en octubre de 1808, es decir, entre el primer y segundo sitio de la ciudad, a los pintores Juan Gálvez y Fernando Brambila una colección de grabados que debían de condensar gráficamente el sacrificio de sus habitantes. Los 36 aguafuertes de las ruinas de Zaragoza impresos en Cádiz entre 1812 y 1813 constituyen la primera transmisión visual e iconográfica de la defensa de Zaragoza durante los sitios a través de 12 retratos de conocidos protagonistas de los hechos, la reconstrucción de otros tantos episodios bélicos y la reproducción de una docena de escenarios en ruinas. En la serie de personajes aparecieron Agustina Zaragoza, María Agustín, Casta Álvarez y la condesa de Ureta, así como numerosas mujeres anónimas integrando las masas que asaltaban a los franceses en las calles de la ciudad. Estas son dos de las estampas que fueron grabadas por estas dos personas que he mencionado. Juan Gálvez fue autor asimismo de un óleo dedicado a Agustina de Aragón. A diferencia de la estampa incluida en la serie de ruinas de Zaragoza, en la que está disparando, en la pintura Gálvez optó por una representación más idealizada de la popular heroína, posando acodada sobre el cañón y señalando con la mecha hacia las posiciones del ejército francés. La profesora Rueda ha subrayado cómo la pintura ofrece una codificación romántica de la feminidad belicosa. Nos dice la profesora Rueda: el cuerpo de la heroína se apropia simbólicamente del espacio militar, un campo de solvencia masculina, sus brazos envuelven con suavidad el cañón, mientras que el contorno de sus caderas se adapta a la rueda del cañón, encadenando así su figura y su sexualidad a una representación iconográfica de la mujer guerrero que es a la vez sensual y beligerante. En la serie Desastres de la guerra, Francisco de Goya, a quien Palafox invitó también a Zaragoza para que diera testimonio con sus pinceles de la gesta contra el francés, la presencia femenina es muy numerosa en muchos de los 82 grabados que no fueron publicados hasta 1863, pasados 35 años de la muerte del maestro. Cuando el pintor contempla las ruinas del primer sitio, su impulso creador le obliga a denunciar la situación que le han contado sobre el asedio. Se sabe que en contacto directo con la ciudad pintó algunos bocetos al óleo e hizo varios dibujos. Goya regresa a Madrid conmocionado de su viaje. Para el genio de Fuendetodos se trata esencialmente de una guerra del pueblo español anónimo contra el invasor Napoleón. Como he dicho, la mujer tiene un importante papel en los sitios y así lo refleja Goya en los desastres de la guerra. Mujeres víctimas, heroínas y partícipes en primera línea, luchando cuando no quedaban hombres en el campo de batalla y protegiendo a sus hijos. Este belicoso empuje por parte del llamado sexo débil es el que capta y recoge preferentemente Goya en sus aguafuertes. Son varias las estampas en que Goya narra el determinante papel desempeñado por las mujeres en la guerra, víctimas de violaciones y de asaltos en que se veían obligadas a defenderse como podían. Los grabados titulados Las mujeres dan valor, no quieren tampoco ni por esas amarga presencia y ya no hay tiempo, muestran la bravura de las mujeres, así como su vulnerabilidad, repeliendo el acoso sexual, forma indirecta de resistir la ocupación. Los propios títulos elegidos por Goya para sus estampas resumen de modo muy elocuente la actitud heroica de estas guerreras desconocidas e irreconocibles. Esto sugiere que Goya pretende crear imágenes para el género femenino en su conjunto, no para un personaje concreto. Las agresiones sexuales en tiempo de guerra no eran ninguna novedad. Las mujeres han sufrido enormemente las consecuencias de las guerras, ya que a las penurias propias de la contienda se suma su condición de víctimas de la violencia sexual. En No quieren,
Qué título más actual, ¿verdad? Las dos mujeres, una joven y otra vieja, que en otro tiempo compusieron la cómica pareja de la Buscona y la Celestina, se han convertido en la mujer de vestido virginal que se resiste al fornido soldado mientras la de más edad no duda en atacarle por la espalda. En el aguafuerte tampoco, la desesperación y la violencia se plasman en un forcejeo de miembros y cuerpos de imposible identificación. La mujer de primer término se retuerce impotente. Detrás se atisban las piernas de otra fémina. La ventaja numérica de los hombres no hace sino intensificar la repulsa del espectador. En el grabado Y son fieras resulta difícil distinguir contra quién se enfrentan los personajes que están en segundo plano en esta estampa. Parece como si todos luchasen contra todos, como si formasen parte de un amasijo dirigido por una irracional violencia. La presencia de un niño semidesnudo, en que la mujer en primer plano sujeta bajo uno de sus brazos, trae a nuestra memoria la matanza de los inocentes. Goya pretende que no perdamos de vista el protagonismo de la mujer en la contienda, que no olvidemos su fiereza. ¿Qué valor suele considerarse la única referencia de la serie Desastres de la Guerra a una figura histórica conocida? La protagonista de esta escena ha sido relacionada con Agustina de Aragón. También se ha barajado la posibilidad de que sea una representación de Manuela Sancho, quien participó asimismo en la defensa de la ciudad. En realidad podría ser una imagen que alude a todas aquellas mujeres que tomaron un papel activo en la guerra y que defendieron con gallardía a su país. Por ello, Goya optó por colocarlas de espaldas sin mostrar su rostro. A los grabados de Gálvez y Brambila y de Goya se sumarán muy pronto algunos óleos de pintura historicista que ensalzan igualmente el protagonismo femenino en los sitios. Destacamos La doncella de Zaragoza, del pintor británico David Wilkie, perteneciente a la Real Colección de Windsor, que fue ejecutado en 1828, este cuadro, precisamente el mismo año de la muerte de Francisco de Goya. Y Agustina de Aragón defendiendo Zaragoza, del pintor y profesor de Bellas Artes sevillano Marcos Hidalgo de Acosta, presentado en la exposición de 1871. Precisamente esta casa conserva entre sus fondos un retrato de Alfonso XII de este pintor. Por lo que respecta a la letra impresa, los sitios de Zaragoza se convirtieron enseguida en un mito de resistencia popular que hizo correr mucha tinta. Podemos destacar en primer lugar los relatos escritos por testigos directos de los hechos. Así, el personaje de Agustina de Aragón es inmediatamente ensalzado y aparece en el diario de Faustino Casamayor. En este diario hay una referencia muy escueta, pero muy elocuente, cuando dice que ocasionó a los franceses, aquí causó a los franceses un daño temible, la participación de Agustina. Y en la historia de los dos sitios de Agustín, Alcaide y Vieca. Esta es una, digamos, referencia canónica a los estudios sobre los sitios de Zaragoza. El diplomático y viajero Charles Richard Vaughan, en su narrativa del sitio de Zaragoza, la primera publicación que hizo saber al mundo los heroicos y horribles días vividos en el primer sitio de la ciudad, enfatiza por su parte la activa participación de las mujeres y da fe del importantísimo papel que jugaron en este episodio bélico. A la fama internacional de Agustina Zaragoza, la principal heroína de los sitios, contribuyó enormemente la relevancia literaria de Lord Byron. El insigne poeta inglés había iniciado un viaje por Europa en junio de 1809 en compañía de un amigo. Tras desembarcar en el puerto de Lisboa, los dos viajeros se dirigieron al sur de España. Fue durante su estancia veraniega en Andalucía cuando Lord Byron oyó hablar de Agustina. Aquí había puesto una ilustración del poema de Lord Byron, pero no sé, por razones técnicas que se me escapan, ya me disculparán, no figura la misma. Los pormenores de la gesta de la heroína española le impresionaron hasta el punto de dedicarle unos versos en su memorable relato La peregrinación de Childe Harold. Bueno, pues ha sido mi torpeza, no problemas técnicos. Aquí tienen el texto de este famoso oda o poema dedicado a nuestra heroína principal de los sitios. Las primeras historias de cierta entidad sobre la guerra contra el francés aparecen a finales de la década de 1830, cuando bajo la regencia de la reina gobernadora empieza a afianzarse el Estado constitucional.
La historiografía liberal la calificó muy pronto como guerra de la independencia, dándole un contenido romántico, la lucha de un pueblo contra un ejército invasor que busca la libertad y la independencia de su territorio. Esta noción fue tomando cuerpo durante las discusiones de las Cortes del Trienio Liberal en 1821 y 1822, relacionándola con el proceso de independencia de las colonias americanas. Entre 1835 y 1837 se publica en Madrid la historia del levantamiento, guerra y revolución de España del conde de Toreno, que había escrito unos años antes durante su exilio en Francia, cuando todavía muchos de los testigos seguían con vida y se tenía recuerdo social de lo ocurrido. Esta obra acabó por convertirse en un lugar de la memoria colectiva y un referente historiográfico. Redactada como reacción a lo que los franceses e ingleses venían escribiendo sobre la guerra de la independencia, la historia concede el protagonismo al pueblo español, dando voz a cada uno de los héroes de aquella gesta y recorriendo minuciosamente cada rincón de la península para que nada ni nadie pudiera quedar en el olvido. El conde de Toreno describe de este modo la gesta de Agustina de Aragón. Siendo el mayor empeño de los franceses apoderarse de la puerta del Portillo, hubo allí tal estrago que, muertos en una batería exterior todos los que la defendían, nadie osaba ir a reemplazarlos, lo cual dio ocasión a que se señalase una mujer del pueblo llamada Agustina Zaragoza. Moza esta de 22 años y agraciado rostro, llevaba provisiones a los defensores cuando acaeció el mencionado abandono. Notando aquella valerosa hembra el aprieto y el desánimo de los hombres, corrió al peligroso punto y, arrancando la mecha aún encendida de un artillero que yacía en el suelo, puso fuego a una pieza e hizo voto de no desampararla durante el sitio, sino con su propia vida. Proeza muy semejante, la de Agustina, a la de María Pita en el sitio que pusieron los ingleses a La Coruña en 1589. Fue premiada de modo parecido, y así como a aquella le concedió Felipe II el grado y sueldo de alférez vivo, remuneró Palafox a esta con un grado militar y una pensión vitalicia. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la nueva historiografía convierte la expresión guerra de la independencia en la piedra angular del discurso nacionalista español. Fue determinante en este proceso la publicación en 1844 del primer tomo de la obra de Miguel Agustín Príncipe, que era un periodista y político aragonés de nacimiento, que llevaba precisamente por título Guerra de la Independencia. En el segundo tomo, publicado en 1846, se pone de relieve la unanimidad del combate de los zaragozanos y también el sobresaliente papel de las mujeres para demostrar que todos los vecinos de Zaragoza participaron en la defensa de su ciudad. Nos dice Agustín Príncipe: por si los maridos cedían, preparábanse en muchas casas sus mujeres a rechazar desde ellas al invasor, previniendo ladrillos y piedras. Otras más audaces corrían y alentaban a los combatientes. Otras atravesaban el fuego distribuyendo provisiones y bebidas por las filas de nuestros valientes. Cuadro más sublime que aquel no se ha presenciado jamás. A pesar de la diversidad de la forma y contenidos de estos relatos que acabamos de mencionar, los de primera hora y los más tardíos, sus autores están de acuerdo en lo esencial. La resistencia de la ciudad de Zaragoza fue heroica y fue una expresión del amor por la libertad que animaba a sus habitantes, destacando entre ellos las mujeres por su activa participación y valeroso arrojo. La insistencia de esta historiografía en el papel del pueblo como comunidad unida en su lucha contra el francés lleva a mitificar, aparte de a los dos máximos héroes que son Palafox y Agustina, a muchos otros personajes. Agustín Príncipe lamenta así el número demasiado elevado de héroes cuya mención no puede caber en su relato. ¿Por qué no podrá a estos nombres añadir el historiador los de tantos otros valientes y tantas esforzadas guerreras como se distinguieron en Zaragoza en este segundo sitio? Mas la lista sería interminable si se hubieran de citar a todos ellos. Finalmente, la historia de España de Modesto Lafuente, cuyo 23º tomo, editado en 1860, estaba íntegramente dedicado a la guerra de la independencia, sintetiza también la evolución de las declaraciones de los testigos de los hechos y de las primeras historias de la guerra, evidenciando la progresiva cristalización de un relato heroico que sirve de fundamento identitario a una comunidad nacional en vías de definición. Tras la historia de España de Modesto Lafuente, la publicación que tuvo más influencia sobre la visión de los sitios de Zaragoza en los años de la Restauración fue el episodio nacional
que en 1874 consagró el escritor Benito Pérez Galdós al segundo asedio bajo el escueto título Zaragoza. La profesora Ayala hace notar que Galdós no deja escapar ningún aspecto de esta guerra, dando también cuenta del comportamiento femenino en ella. En el imaginario colectivo español, la imagen de una mujer encendiendo la mecha de un cañón se relaciona inmediatamente con Agustina de Aragón. Galdós recrea el personaje a través de la evocación que de ella realiza el mendigo Sursum Corda a unos soldados recién llegados a Zaragoza. Yo vi también lo del 4 de junio, porque me fui arrastrando por la calle de la Paja y vi a la artillera cuando dio fuego al cañón del 24. Palabras a las que los recién llegados replican: ya tenemos noticia del heroísmo de esta insigne mujer. En este contexto es en el que debe entenderse el heroísmo femenino en el episodio galdosiano. El Benito Pérez Galdós se refiere a las mujeres aragonesas protagonistas de estos hechos con una imagen híbrida: ingenieros militares con faldas que dieron muestras de un profundo saber de guerra al tabicar ciertos huecos y abrir otros al fuego y a la luz. Transcurrido un siglo, en 1903, próximo a conmemorarse el primer centenario de los sitios, el general Gómez de Arteche publicó su conferencia La mujer en la guerra de la independencia, organizada por una asociación femenina católica, destacando con lenguaje algo hiperbólico y relamido el papel de las mujeres. Sin la tradición como la homérica del sitio de Troya, nos dice Gómez de Arteche, sin la historia escrita y no desmentida del de Zaragoza, se harían increíbles el número, el temple y las hazañas de las heroínas que lo ilustraron. Una, María Agustín, coge el fusil a quien estaba en las avanzadas, dándole de beber y le dice: ponte tras de mí, bebe, que yo te cuidaré. Otra, Casta Álvarez, tipo de la mujer frenéticamente patriota, armada de un palo en cuyo extremo había fijado una enmohecida bayoneta, corre sobre los puntos enemigos a la cabeza de los defensores, los anima con su palabra tan descompuesta como ardiente y los dirige en los trances más rudos hasta obtener la victoria. Manuela Sancho, 100 más, tan valientes como ella, vuelan de un punto a otro llevando municiones y comestibles hasta caer muertas o heridas en aquel campo de desolación. Eran muy hombres aquellas mujeres. La fama ha llevado a las extremidades del mundo el nombre de Agustina de Aragón, más popular, indudablemente, que el de la Bureta. Eran naturalezas muy distintas: delicada, elegante y sentimental la de la condesa, robusta, enérgica y hasta rústica la de Agustina, haciendo así las dos contraste como para revelar mejor lo general del espíritu que animaba a los zaragozanos en todas sus clases y condiciones. Con motivo del centenario de la Guerra de la Independencia, el general de artillería Mario de la Sala Valdés publicó la obra Obelisco histórico en honor de los heroicos defensores de la ciudad en sus dos sitios. Reserva un amplio capítulo a las heroínas, a las que dedica el siguiente comentario. El espíritu heroico de las zaragozanas durante la calamitosa prueba que la ambición napoleónica impuso a su noble patria fue general y sin excepciones en su sexo. Todas obedecieron a los grandes móviles del patriotismo, la religiosidad, el desinterés y los puros afectos de la familia y de la amistad, combatiendo en los puestos de mayor peligro, convirtiendo sus casas en hospitales para la asistencia de los heridos y apestados, llevando a los combatientes refrescos y alimentos que restaurasen sus fuerzas físicas, mientras que con su presencia y ejemplo les vigorizaban la moral. Todas, cual más, cual menos, cumplieron los peligrosos deberes que la situación requería. Finalmente, el capellán castrense e historiador Agustín Coy de Cotonat, en su libro Agustina Zaragoza, publicado en 1914, describe de este modo la participación femenina en los sitios. Caían los hombres al pie de las humeantes murallas. El terror y la muerte invadían poco a poco la ciudad en tan dura alternativa colocada. Y sobreponiéndose al sombrío cuadro, un grupo de valerosas mujeres, entre las cuales destacábase Casta Álvarez, la condesa de Bureta y la reverenda Madre Rafols, elevábanse arrogantes y decididas para infiltrar con sus nobles y patrióticos acentos nuevas energías a los casi exánimes defensores. Los sitios de Zaragoza llegaron también muy pronto a la novela. La protagonista de Teodora, heroína de Aragón, constructo literario a medio camino entre el folletín, novela histórica y género epistolar, de autor discutido, tiene ecos de la figura de Agustina de Aragón y denominada en muchas ocasiones la heroína, y vio la luz en 1832. Carlota Cobos, nacida del segundo matrimonio
de Agustina de Aragón, publicó en 1859 un relato algo mitómano de su madre. Se trata de unas pseudomemorias tituladas La ilustre heroína de Zaragoza o la célebre amazona de la Guerra de la Independencia, dedicadas a la reina Isabel II, tratando de ejemplificar una mezcla de ardor guerrero y feminidad. De cuestionable calidad literaria, esta novela busca la exaltación del pueblo y de sus héroes, y en ella Agustina es calificada, curiosamente, porque la obra es antifrancesa, como la Juana de Arco española. No hay en ella ninguna reivindicación feminista, sino que el personaje es un pretexto para dejar constancia de que en la guerra participaron las mujeres. Los sitios de Zaragoza subirían asimismo a los escenarios. Juan Lombía, zaragozano de nacimiento que tenía 2 años de edad cuando comenzó la guerra, publicó en 1848 un drama en 3 actos y en verso con el título El sitio de Zaragoza. En él aparece Agustina de Aragón como personaje de reparto, sin carácter protagonista y alejado de la realidad histórica. La pieza teatral no ha pasado desde luego a la posteridad, lo que sí ha ocurrido en cambio con la célebre composición del pacense Cristóbal Oudriz, El sitio de Zaragoza, de la misma fecha, ideada como música para acompañar dicha obra teatral. Más tarde, en 1876, Eduardo Bustillo escribió el episodio dramático Agustina Zaragoza. La protagonista, que tampoco en esta ocasión tiene mucho que ver con la Agustina de carne y hueso, ama a Lorenzo y a su vez es amada por Juan, que por este motivo tiene celos de su hermano. Más ambiciosa, aunque incurre en errores de carácter histórico, es la zarzuela de Benito Mas y Prat, Agustina de Aragón, con música de Luis Leandro Mariani, que se estrenó en 1892 y que, reducida a un acto, se volvió a estrenar en Zaragoza en vísperas del primer centenario de los sitios en 1908. La verdad es que ninguna de estas obras se recuerda hoy. Otros importantes testimonios sobre la actuación de las mujeres en los sitios fueron recogidos por la prensa periódica y en las proclamas y edictos que las autoridades militares y civiles que habían asumido algún tipo de autoridad en los sitios de Zaragoza emitieron sobre el activo papel de estas heroínas durante la Guerra de la Independencia. A estos documentos oficiales hay que añadir lo que podríamos definir como literatura vulgar, hojas sueltas, opúsculos y panfletos de todo género. Toda esta literatura nacida de la guerra fue muy abundante. Zaragozanas, decía don José de Palafós en una proclama fechada el 30 de enero de 1809, también vosotras estáis deseosas de gloria. Entre los antiguos existieron las amazonas. Desde ellas hasta nuestros tiempos no ha nacido quien las reemplace. Las que seáis valientes, salid al frente a reemplazarlas, defenderéis la ciudad y conservaréis a nuestra patrona, se refiere a la Virgen del Pilar. Bien pudiera deciros que no es nuevo el valor en vuestro sexo, pero en vosotras, las de Zaragoza, se halla mayor actividad que en ninguna otra mujer. Reuníos, pues, amables mujeres, no dejéis solos a los hombres el lauro y el triunfo. Los soldados franceses os temerán y será una vergüenza para ellos ser vencidos por vosotras. De igual modo, acabada la contienda, se redactaron memoriales y certificados sobre la actuación de las mujeres que participaron en la defensa de Zaragoza con la finalidad de justificar la concesión de las condecoraciones que se crearon al efecto o abonarles las pensiones pertinentes. Grabados, pinturas y testimonios escritos, tanto literarios como teatrales e historiográficos, a estos testimonios que hemos ido comentando hay que añadir los monumentos, especialmente los que se erigieron en la capital del Ebro coincidiendo con la exposición hispano-francesa programada de mayo a diciembre de 1908 con motivo del primer centenario de los sitios de Zaragoza. La exposición se planteó para demostrar el empuje cultural y económico de la ciudad y de Aragón y como plataforma para estrechar lazos y restañar heridas con los vecinos franceses. La mayoría de las construcciones eran modernistas y de carácter provisional, la llamada arquitectura efímera, realizadas en materiales baratos como la madera, el yeso y el adobe, y fueron desmontadas tras la exposición. Pero otras se erigieron con vocación de permanencia y pueden contemplarse todavía en la actualidad. Entre ellas destacamos 2 significativos monumentos. El primero, conocido como Monumento a los Sitios, es un grupo escultórico de 28 metros de altura, realizado en piedra y bronce, instalado en el centro de la actual Plaza de los Sitios de Zaragoza y cuyo autor fue el escultor catalán Agustín Querol. Un día después, los reyes... Aquí otro detalle de este monumento. Un día después, los reyes inauguraban también en Zaragoza un segundo monumento dedicado a Agustina de Aragón y al resto de las heroínas de los sitios, ubicado en la plaza de Nuestra Señora del Portillo, escenario de su heroica acción, obra de Mariano Benlliure. Sobre unos escalones
De piedra se eleva un prisma que da sustento al bronce principal con la figura de Agustina de Aragón ataviada con casaca militar. Deja ver la espada que cuelga del costado y apoya el pie izquierdo sobre un cañón caído. Los laterales del prisma exhiben 2 medallones de bronce que retratan a las heroínas de los sitios, menos célebres que Agustina de Aragón. Son la Madre Rafols, la Condesa de Bureta y Josefa Mari Borbón a la izquierda y Manuela Sancho, Casta Álvarez y María Agustín a la derecha. Junto a estos 2 monumentos que se encuentran en espacios al aire libre, para conocer un poco mejor los nombres de nuestras heroínas, nada mejor que dirigir nuestros pasos hasta la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, a muy pocos metros de este último monumento que acabamos de ver. El templo es un templo poco valorado, incluso yo creo que por los zaragozanos. En su interior, la capilla entera de la Anunciación está dedicada a honrar la memoria de las valientes mujeres que se distinguieron en los 2 asedios. La obra corrió a cargo del arquitecto Ricardo Magdalena y se sitúa a la derecha del presbiterio, en un amplio espacio cubierto con cúpula. Fue inaugurada esta capilla también por los reyes como proyecto estrella del primer centenario de los sitios. Del retablo de la capilla con el tema de la Anunciación se encargó el afamado escultor Carlos Palau. Sobre la mesa del altar de alabastro se ubican en la actualidad, esta es una fotografía que tomé yo la semana pasada, no es una fotografía muy buena, no soy fotógrafo, pero evidentemente yo creo que sirve a los efectos de poder ilustrarles sobre dónde se encuentran actualmente los restos de Manuela Sancho, Agustina de Aragón y Casta Álvarez. Y en la pared lateral izquierda hay una lápida, que es esta de aquí, donde se menciona a todas las heroínas, y se menciona a muchas heroínas. La verdad es que muchos de estos nombres son desconocidos incluso para los propios aragoneses y zaragozanos. Y si no fuera por el acierto de que el ayuntamiento de la ciudad hace ya unas décadas dedicó una calle a cada una de estas heroínas, incluso a pesar de esta circunstancia, pues creo que muchas de ellas, salvo el caso de Agustina de Aragón, son pocas conocidas. Es muy curioso porque esta lápida incluye una entrañable referencia y muchas otras como homenaje pues, a todas las mujeres anónimas que tanto hicieron en los sitios. Por último, hay que recordar que el personaje de Agustina de Aragón ha sido llevado también al cine en 2 ocasiones. Agustina de Aragón es una película española producida por un grupo de aragoneses que contrataron al director también aragonés Florian Rey, uno de los máximos representantes de la industria cinematográfica española de la Segunda República, para que se llevase a la pantalla la gesta de la heroína de la Puerta del Portillo. Lamentablemente no quedan restos de esta película, que ha desaparecido. Además fue estrenada en el tránsito del cine mudo al sonoro, circunstancia que desde luego hizo que no tuviera excesiva repercusión. No obstante, además de ofrecer diversos aspectos relacionados con la heroína y con algunas otras mujeres, la heroína por antonomasia, me refiero a Agustina de Aragón, destaca también por la presencia de Palafox y por la reconstrucción de diversos acontecimientos, como por ejemplo la defensa de la Puerta del Portillo. Se me ha olvidado mencionar antes. Aquí ven ustedes un estandarte con la cruz de Sobrarbe que corresponde a la Cofradía de Nobles del Portillo, que es una corporación caballeresca entre cuyos fines estatutarios figura pues, mantener vivo el depósito legal y sentimental de las heroínas. Agradezco a su hermano mayor que nos acompañe esta tarde aquí. Bueno, después de la película de Florian Rey, hubo otra versión realizada en 1950 por Juan de Orduña que bueno, pues nos ofrece también en paralelo pues una historia amorosa y la narración de ciertos episodios, como ocurre con este tipo de películas, con ciertas licencias históricas, pero que sin duda contribuyó pues, a mantener vivo ya en el siglo XX el legado histórico de las heroínas y en particular de Agustina de Aragón. Considerando en conjunto el siglo y medio transcurrido entre los 2 sitios y la película de Juan de Orduña, llama la atención la unanimidad de los sentimientos que laten bajo las distintas manifestaciones
plásticas, musicales, teatrales y literarias debidas a tan diversos creadores y en distintos momentos. Todas ellas transmiten el orgullo de pertenecer a un pueblo que peleó por unos ideales y una causa defendida colectivamente. Personajes de toda edad y condición, entre los que destacan las mujeres, cuya actuación se ambienta en muy diferentes escenarios, plazas y tabernas, palacios y viviendas, modestas aldeas o grandes ciudades. Todos los testimonios que hemos ido refiriendo, insistimos, subrayan la actuación de todas estas mujeres valerosas en la Guerra de la Independencia y su contribución a la construcción de la identidad nacional aragonesa y española. Féminas, madres, esposas, damas, señoras, doncellas, muchachas, mozas, compañeras, matronas, dueñas, cualquiera que fuere el término empleado, son expresiones ampliamente utilizadas por la propaganda patriótica y símbolo de la lucha popular por la libertad nacional. Hasta en la propaganda de la Guerra Civil de 1936 se pueden constatar ecos y alusiones muy elocuentes de la lucha de la mujer contra el francés en la Guerra de la Independencia. Este es un sello que no llegó a circular, emitido por la República en plena Guerra Civil. Nos ven aquí es Agustín de Aragón, este es el dibujo del que fue tomado, el original, y el sello, que como digo no llegó a circular. Y no solo, como podría suponerse, en el bando llamado nacional, y si no, vean ustedes los términos en que se expresaba una octavilla de propaganda comunista distribuida en Madrid a finales de 1937. Mujer, demuestra que desciendes de Agustina de Aragón. Anima a tu compañero, hijos y hermanos, aunque en la ruda pelea dejes jirones en tu propia vida. Cuando veas a nuestra España libre de la pezuña del fascismo invasor y siendo la admiración del mundo, te sentirás feliz y comprenderás que tu sacrificio no fue estéril. El levantamiento del pueblo español ante el invasor francés en 1808 ha dado origen a nuevos ensayos y artículos auspiciados por la celebración, precisamente el año 2008, del segundo centenario de la independencia. En ellos se destaca el significativo papel que desempeñaron las mujeres en la contienda. Participación reinterpretada a la luz de la nueva sensibilidad sobre la condición individual y social de las mujeres que ha venido explorando en las últimas décadas desde la perspectiva llamada de la historia de género. No han faltado también alguna novela, como por ejemplo esta novela La artillera de Ángeles Irisarri, que es una escritora, novelista zaragozana. Bueno, si la conmemoración del bicentenario de los sitios de Zaragoza en el año 2008 volvió a poner el foco sobre los nombres de las principales mujeres que intervinieron activamente en ellos, más recientemente otra circunstancia ha contribuido a revitalizar su memoria. Me refiero a la exhumación a finales de marzo del año 2022 de los restos de Agustina de Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho para ser sometidos a una serie de pruebas forenses y antropológicas con los permisos oportunos, lógicamente, de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno aragonés, con la idea de tratar de descubrir, gracias a las nuevas tecnologías, nuevos datos de estas figuras imprescindibles en la historia de Zaragoza. Se aprovechó la ocasión para rendirles un sentido homenaje popular con la participación de las principales autoridades aragonesas, homenaje que fue profusamente recogido por los medios de comunicación aragoneses. Bueno, aquí están parte del equipo investigador que estudió los restos tras la exhumación, y aquí hay una figura virtual con esa técnica ahora tan en boga de tratar de reconstruir lo que sería actualmente el aspecto de Agustina de Aragón, que, bueno, no sé si verdaderamente el escritor que la había descrito como bella moza, pues estaba muy en lo cierto. No, es verdad que los gustos estéticos cambian con los años y, bueno, pero esta es la fotografía que ha difundido este equipo de investigadores. Y aquí tenemos las urnas conteniendo los restos de Agustina de Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho a la entrada del Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, se exhumaron los restos, se sometieron durante unos meses a distintos estudios y luego se reinhumaron y siguen ahora en la capilla de la Anunciación de la iglesia del Portillo, pero antes pues expusieron al público zaragozano que desfiló en las puertas del ayuntamiento para rendir un merecido homenaje a la memoria de las heroínas de los sitios.
Como advierte el profesor Rújula, la incorporación de la mujer a los engranajes de la guerra resulta imprescindible para comprender los comportamientos movilizadores contra las tropas invasoras, las tensiones sociales internas que sufrió el pueblo aragonés y también la interpretación de los mensajes políticos lanzados durante la contienda. Y surge la duda de si la galería de individualidades que integran las heroínas, notables por muchas razones, son representativas del común de las mujeres españolas a comienzos del siglo XIX. Eran, recordémoslo, unos años en los que la mujer tenía la capacidad de obrar disminuida en los términos que habían establecido costumbres seculares, restricción que afectaba tanto a sus relaciones familiares como a sus relaciones patrimoniales. No debemos olvidar que el siglo XIX heredó un modelo de sociedad estamental en la que el privilegio era la medida, un mundo donde la desigualdad de los sexos era una de las más evidentes. La literatura moralista reforzó y divulgó este modelo y las diferencias entre los papeles asignados al hombre y a la mujer eran claras. Era el hombre el que trabajaba fuera de casa y ganaba su jornal para mantener a la familia. La mujer, por tanto, dependía económicamente del marido, incluso cuando colaboraba con él en el negocio familiar, en el campo o cualquier otro oficio. Las cualidades del hombre, dentro de estos estereotipos, eran la inteligencia, la fuerza y su ámbito de actuación era la esfera pública donde trabajaba, donde incluso gestionaba sus negocios o incluso se divertía con sus amigos. Las de la mujer son la dulzura, el recato y la generosidad. Las aproximaciones feministas han contribuido a reorientar el debate teórico sobre estas circunstancias, este contexto, y han propuesto reinterpretar, como digo, el papel de las mujeres en los sitios de Zaragoza con algunas de las obras que he mencionado al principio de mi intervención. Para entender este proceso nos podemos servir de nuevo de la figura de Agustina de Aragón. ¿Cómo explicar que una mujer se hubiera puesto al frente de una pieza de artillería? ¿Cómo explicar este acto en una tradición cultural que identificaba a las mujeres con la paz y a los hombres con la guerra? De acuerdo con estas representaciones, las mujeres se entendían como proclives por naturaleza a la compasión, la resignación y el amor. En consecuencia, la acción de Agustina no podía ser más que el resultado del sentimiento amoroso hacia el sargento caído. Esta conjetura, sin fundamento alguno, fue la que se difundió durante la contienda. La inmortalizaría Lord Byron en su célebre poema ya referido. La profesora Rueda pone el énfasis en que la participación de las mujeres en el combate armado se debió a que la guerra de la independencia exigió una movilización civil total. Los sitios de Zaragoza rompieron la división entre esfera pública y privada, que en las guerras tradicionales relegaba la participación de la mujer a espacios alejados de la acción militar. Por su parte, la investigadora Elena Fernández establece una doble tipología para diferenciar dos tendencias dentro de las actitudes de las mujeres en un conflicto bélico. Nos habla de una transgresión parcial y de una transgresión total. Será parcial cuando, vulnerando lo que se espera de las mujeres, éstas irrumpen en el espacio público, que hasta entonces era básicamente patrimonio de los varones, efectuando acciones de colaboración y apoyo que, sin embargo, se ciñen a su papel dentro del sistema de diferenciación de sexos. En este caso, estaríamos hablando de tareas como, por ejemplo, los trabajos sanitarios o las tareas de abastecimiento de las tropas. Y será una transgresión total cuando se plantee una doble ruptura, en la forma como la anterior y en el contenido cuando las mujeres rompen de una manera plena con su rol femenino y asumen totalmente dentro de la contienda unas funciones propias del rol masculino, produciéndose así un cambio en el discurso ideológico dominante, que es un poco lo que ocurrió con las heroínas de los sitios. La mirada feminista sobre el papel de las mujeres en los sitios de Zaragoza ha sido objeto también de algunas exageraciones y excesos retóricos. Juzguen ustedes mismos. Hay un catedrático, Zelay Dacal, catedrático emérito de la Universidad de Pompeu Fabra, en un trabajo titulado, ya el título lo dice todo, Agustina, la dama del cañón, el topos de la heroína fálica y el invento del patriotismo, no duda en titular uno de sus capítulos, perdón por la expresión porque es muy fea, pero está publicada en un libro que pueden comprar ustedes. El capítulo se llama Agustina encoñada y dice lo siguiente: la considerable mitología patriótica que rodea la figura de Agustina de Aragón debe ceder ante un análisis semiótico de indudables connotaciones sexuales. Agustina fue una mujer con claros impulsos copulatorios. Pudo ser adúltera y barragana rejuntada, luego recasada y vígama en potencia. Bueno, me voy a ahorrar ya sarta de disparates y no voy a hacer más comentarios. Mucho más equilibradas son las palabras del historiador aragonés Herminio Lafoz. Habitualmente se ha hablado más de héroes y villanos, de los valores de la raza y de otros estereotipos al escribir sobre la Zaragoza cercada, a la que se ha llamado incluso Segunda Numancia.
Sin negar nada a lo que los asedios, nos dice Herminio Lafoz, tuvieron de gesta, es preciso someter los hechos a otro tipo de examen, basado en los documentos y en la visión global de la guerra, para que otros perfiles, otros matices dieran mejor cuenta de lo sucedido. Bien, en nuestra opinión, y voy terminando, la Guerra de la Independencia, como las demás guerras europeas que se desencadenaron en contra de Napoleón, no tuvo la virtud de modificar sustancialmente el rol de manifiesta desigualdad jurídica de la mujer respecto al varón en España, como tampoco consiguió alterarlo en los otros países europeos. Resulta asimismo obvio que la actuación protagonizada por las mujeres en los sitios de Zaragoza no perseguía la igualdad de derechos políticos y menos aún revertir la situación de subordinación que padecían en la sociedad del momento. Las reacciones de las mujeres ante la invasión francesa no respondían a motivaciones reivindicativas de su condición de marginadas. Su movilización contra la ocupación francesa estuvo inspirada en dos principios impulsos. Uno más particular y doméstico, la defensa y protección del hogar y de la familia, y otro de alcance más general y colectivo, la defensa de la religión, el retorno del rey y la expulsión del extranjero. Es precisamente esta actuación en defensa de la liberación nacional y de un proyecto político concreto, ya fuera la Constitución liberal o fuera también el retorno de la monarquía absoluta. Fernando VII, como rey absoluta, también tenía numerosos partidarios, lo que diferencia la movilización femenina vivida durante el contexto bélico de 1808 a 1814 de los motines o levantamientos de protesta provocados por las crisis de subsistencia de épocas anteriores. Otro rasgo digno de ser resaltado en la heroica participación de las mujeres en los sitios es su carácter interclasista. Ya hemos señalado que uno de los signos distintivos más notables de esta guerra es que no fue asunto exclusivo de los nobles y militares de carrera. Así, en la abultada nómina de mujeres que arriesgaron sus vidas en la defensa de la ciudad, las hubo pertenecientes a los tres estamentos del antiguo régimen, que por entonces configuraban todavía la sociedad de su tiempo: nobleza, clero y tercer estado o estado llano. Pertenecían al primero de ellos la condesa de Bureta, la espartana, como la llamaban en Madrid, su hermana, la marquesa viuda de Ayerbe, la duquesa de Villahermosa, Teresa de Villalpando, hermana del conde de Torresecas y esposa de Francisco de Palafox, o Josefa María de Borbón, una de las más importantes figuras de la Ilustración aragonesa. Al segundo estado, el del clero, pertenecía Sor María Rafols, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santana. Ella, junto con otras hermanas de la congregación, se comportaron con enorme arrojo y generosidad en las dos defensas, prestando ayuda con heroica perseverancia a los heridos y apestados. Lo mismo puede decirse de las demás religiosas que moraban en los diferentes conventos de Zaragoza, muchos de cuyos nombres no han llegado hasta nosotros. Otras muchas más heroínas pertenecían al pueblo llano y habían nacido en el seno de familias de orígenes menestrales, con escasos recursos o incluso en los umbrales de la miseria. Es el caso de Agustina de Aragón, Casta Álvarez, Manuela Sancho, María Lostal o María Agustín. Aquí tenemos un retrato de la condesa de Bureta, que, por cierto, la condesa de Bureta enviudó y poco después de terminar el segundo sitio casó con Pedro María Ric, barón de Valdeolivos. En realidad ha pasado la historia como condesa de Bureta, pero propiamente tendría que utilizar este título de baronesa de Valdeolivos. Esta es otra estampa de Josefa María Borbón, que tampoco el Borbón tenía ningún parentesco directo con la Casa Real de España, pero el padre era un médico de la corte y bueno, fue una mujer pues, muy importante como pedagoga y como escritora. La madre Rafols, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santana, así como su primera superiora general. Esta congregación sigue en Zaragoza, en un convento y con distintas actividades asistenciales, y les recuerdo que fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1994. Aquí hay dos estampas, una en plan milagroso y otra un tanto descocada, de Agustina de Aragón, que ha sido objeto de muchas licencias a la hora de ser dibujada. María Agustín, hay una tesis muy sugerente de si verdaderamente fue modelo del óleo, del cuadro La aguadora de Goya, que se conserva actualmente en un museo en Budapest. Una tesis muy sugerente, pero que tampoco está del todo contrastada. María Agustín da nombre a una gran avenida o paseo
en Zaragoza, pero me atrevería a decir que muchos zaragozanos, aunque oyen continuamente del Paseo María Agustín, seguramente que no sabrían identificar a este nombre con una de nuestras heroínas. Y aquí tenemos a Casta Álvarez, y este es un documento historiográfico, a mi juicio, muy interesante, porque es la única fotografía que tenemos de una de las heroínas de Zaragoza, fotografía que fue tomada un poco antes de su fallecimiento, cuando contaba 76 años de edad. La fotografía entonces ya existía, aunque estaba todavía en fase muy incipiente, y la he traído aquí porque me ha parecido un documento muy interesante. Bueno, la idea, y voy ya concluyendo, la idea de racionalizar en exceso lo que sucedió realmente en los sitios nos parece insustancial y simple. El determinante papel femenino en ellos solo puede explicarse buceando en los latidos del tiempo, tratando de adentrarnos en los deseos más íntimos de quienes participaron en los dos asedios, tomando su pulso y radiografiando su alma. Lo intrahistórico bien puede servir de metáfora a la historia e iluminarla. Únicamente de este modo obtendremos las claves para entender el comportamiento de unas mujeres de rompe y rasga que contribuyeron con su ejemplo y valentía a sentar las bases de la historiografía liberal española. Las mujeres en los sitios de Zaragoza, al igual que los hombres, hicieron lo que se vieron más o menos obligadas a hacer ante unas circunstancias tan dramáticas. Fuera por impulso momentáneo, la defensa de su prole, el ideal de deber o lo que fuera, tan real como la vida misma y tan distante de las ideologizaciones interesadas que con abusiva frecuencia padecemos en todos los ámbitos, también en la historiografía. Y no descartemos una última motivación, la honra. Un antiguo concepto que se suponía desvirtuado desde hacía varios lustros cobra ahora nueva vida. Junto con las élites rectoras, el pueblo llano reivindica el derecho a defender la patria. Más comprensible que el término nación, de uso poco corriente en la época, la persona del rey Fernando se impone como figura simbólica integradora. Este príncipe adulado representa, según el político y poeta Francisco Martínez de la Rosa, la inocencia perseguida por la desgracia y por la opresión. Aunque su debilidad y ceguera políticas propiciaron que se sometiera al poder de Napoleón, el pueblo español anudó su cautiverio en Francia a un conmovedor infortunio. Con la patria y el rey, la religión completa la triada. El clero, que se puso en líneas generales a la cabeza de la cruzada antinapoleónica, reactiva la fe de las masas, y la devoción a la Virgen del Pilar contribuyó de manera muy relevante a mantener el ánimo y la esperanza entre los defensores de Zaragoza. Hay numerosos testimonios que acreditan que el Templo del Pilar estuvo durante los sitios permanentemente lleno de heridos y de gente que se refugiaba allí pretendiendo ponerse a salvo de las bombas de los franceses. En definitiva, las mujeres en esta guerra contra el emperador lucharon, al igual que los hombres, por la restauración de su rey legítimo y por liberarse del yugo francés. El binomio invasión versus resistencia en que puede resumirse la lucha armada de los sitios de Zaragoza no se corresponde con la dialéctica patriarcado versus emancipación femenina. Hubo por parte de las mujeres aragonesas sacrificio libremente consentido y no contribución forzada. No fueron modelos de sumisión ni tampoco seres codificados, entronizados posteriormente por la mirada masculina a la categoría poetizada de musas. Fueron simple y llanamente mujeres que quebraron, con su comportamiento heroico y ejemplar, algunos de los estereotipos machistas de todos los tiempos. Sostener lo contrario es incurrir en un reduccionismo sociológico alejado por completo de la realidad histórica. Termino. A lo largo de la historia, desde Troya hasta hoy mismo, los pueblos han necesitado de héroes para poder diferenciar las causas nobles de las que no lo son. Y no nos cabe ninguna duda de que las mujeres de los sitios de Zaragoza fueron y siguen siendo un referente moral y un ejemplo de conducta a imitar ante el horror, la sinrazón y la violencia. Muchas gracias.